creo que la vida es justa, pero a veces también nosotros la hacemos injusta. Cuando llegamos a tener problemas es porque nosotros mismos lo hemos influido. La vida es la vida. Hay historias que nacen en la raíz profunda de una comunidad. Crecen a pesar del dolor, de la distancia, de la discriminación. Me considero una mujer orgullosamente indígena. Historias que avanzan con fuerza, con dignidad de quien sabe de dónde viene. Me gusta presumir mi vestimenta. Soy contestona cuando alguien atenta contra mis derechos. Puebla, patrimonio cultural de la humanidad, distinguida por su riqueza arquitectónica, cultural y educativa, entre cúpulas antiguas y memorias que cuentan historias, y la tradición abraza el porvenir. Surge la voz de Reina Delgado. Reina Delgado es una mujer cuya vida refleja la fuerza, la ternura y la esencia profunda de esta tierra que la vio crecer. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Reina Delgado Carrera, tengo 50 años, soy de una comunidad que se llama Buenavista de Cuauhtémoc, de San Sebastián, Tlacotepec, Puebla. Llegué a Puebla hace 35 años por primera vez. Mi madre se llama Guadalupe Carrera Palancares, fue una mujer indígena, monolingüe en la lengua mazateca. Mi papá es campesino, hablaba muy poco el español. Él era un cacique de la comunidad. Tengo 8 hermanos. El primero falleció, después nació Rubén, Isabel, Wilfrida, Matilde, Javier, Flor y yo. Crecí más unida con mis hermanas. Ellas eran las que me consentían, me vestían. Cada año ellas salían de la comunidad para ir a comprarse ropa a la ciudad porque pues en la comunidad no había nada. Lo más hermoso era una muñeca que ellas me compraron. Es la que más recuerdo. Tengo varias experiencias divertidas. Una de ellas era elevar papalotes. Era lo más divertido que había porque no había otra cosa con que jugar. En mi comunidad no había luz, no había carretera, no conocíamos la televisión, solo había una planta de luz. Recuerdo que cuando yo tenía 7, 8 años, mi mamá estaba enferma. La teníamos que llevar al médico, pero caminábamos entre 8 o 9 horas. Es doloroso, es triste esa parte de mi vida porque por la noche pedíamos hospedaje y nos daban una silla y ahí nos sentábamos. Ahí nos sentábamos hasta que nos daban un petate y una cobija y ya descansábamos esa noche. Yo terminé la primaria y mi ilusión era seguir estudiando. Era como ser algo más en la vida, pero no sabía para dónde caminar. Mis hermanas me platican que yo decía que yo no me iba a quedar a hacer tortillas, que yo iba a estudiar. Yo no recuerdo haberlo dicho. Sin embargo, actué. Mi papá me quería mandar a un internado por Oaxaca. Entonces, mi tía le dice a mi papá que me fuera yo a Tehuacán para que yo ingresara a la secundaria. Mis papás nunca me negaron de que yo me fuera a estudiar. Ellos me dijeron que sí, aunque después me platicaron que lloraron muchísimo cuando yo me fui.
Recuerdo que ya tenía que presentar examen en la secundaria y la única opción era caminar. 12 horas caminamos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Llegó un momento en que lloré porque ya no aguantaba. Mi hermana Isabel y mi hermano Matilde, ellos me fueron a dejar a Tehuacán. Yo llego con una tía, pero para mí era como estar en una cárcel y hasta soñaba. Estaba en una cárcel. Era una niña de 11 años que cuando yo vivía con mi mamá, pues ella me peinaba. Recuerdo que una tía me dijo, oye, tu cabello está muy largo, ¿quién crees que te va a peinar? Entonces fui a una estética para que me cortaran el cabello. Lloraba mucho porque sentía la tristeza de que pues había dejado a mis padres, había dejado todo. Y aparte de eso tenía que dejar mi cabello. Por otro lado, pues alguien me acusaba en que es que tu hija es rebelde y sobre todo porque yo era prácticamente monolingüe en mazateco. Tenía que enfrentar a otro mundo para aprender el español. No sabía cruzar una calle. Me hizo sentir fuerte el querer superarme. Llego a la secundaria, yo no sabía hablar pues el español, pero la mayoría no podía entablar una conversación. Lo que me duele y me marcó fue que un familiar dijo, tú no vas a poder, tú vienes de la sierra, vete a una de nueva creación. Y sí, me fui a una escuela de nueva creación. Algunos compañeros me recibieron muy bien, otros se burlaban porque yo no hablaba bien el español. Cuando yo terminé la secundaria, me acuerdo que mi papá me dijo, estudia una carrera técnica porque no vas a poder más y más en una comunidad. Entonces mi hermano Rubén vivía acá en Puebla y yo le dije, quiero estudiar para secretaria ejecutiva. Él me dijo que sí. Estudié la carrera técnica, ya era secretaria. Después yo regresé a mi tierra y me ofrecieron trabajo y era el Fondo Regional de la Sierra Negra. Yo sentía que no era para mí, no podía, no sabía redactar porque no hablaba bien el español. Yo tenía 21 años, pero de ahí me enamoro, que en realidad no sé si fue amor, de un ingeniero. Me caso después, pero una boda media en la parte religiosa nunca fue legal. No hay un documento en donde diga nada más porque la gente llegó y porque llegamos a la iglesia. Mi papá era muy religioso, bastante religioso, y me dijo, si no te casas por la iglesia, voy a cerrar mi casa ese día, porque mis hijos varones nunca me han dado una vergüenza de esas. Me quedé callada, me aguanté las lágrimas, quise irme muy lejos, pero no lo hice porque ¿qué iba a decir la gente? Yo me quedé al siguiente día, él se regresó con su familia y la familia dijo, jamás regresó a la jungla. Su familia decía, pero ¿cómo es posible que te hayas casado con una india? Y me discriminaron y tampoco él tomó como el papel de esposo. Primero estaba su mamá, primero estaban sus hermanos. Un día me golpeó porque no le había dado de comer a su hermano. Pero había mucha violencia moral
mucha. El menosprecio, tú no eres nada, tú no estudiaste. Ya tenía a mi hija. Se enferma mi mamá. Mucho tiempo estuvo mi mamá conmigo. Le hacían feo a mi familia. A pesar de que ellos cubrían todos sus gastos, ellos jamás me pidieron nada para que comieran. Para eso antes yo me encuentro con un maestro de mi comunidad, él era de educación indígena, y me dijo, oye, ¿por qué no te integras a educación indígena? Tú harías un perfecto trabajo. Y yo le dije, es que no tengo la preparatoria. Y hasta ahí me quedé. Pues ya tenía a mi hija de 2 años. Yo comienzo a estudiar la preparatoria abierta. Me la llevaba los fines de semana, cada 15 días yo presentaba mis exámenes. Así terminé mi preparatoria abierta. Después había oportunidad todavía en educación indígena de ingresar con un examen. Y ya una vez teniendo la clave, entonces ya estudiábamos la licenciatura, trabajando y a la vez estudiando los días sábados. Al vivir esa violencia tampoco me gustó, no me gustaba. Y yo lloraba mucho y veía la tele. Y hasta hace poco todavía me decía mi hija, ¿te acuerdas cuando tú veías a un canal de TV Azteca y pasaban situaciones de mujeres, de violencia, y tú anotabas los números? Sí, yo los anotaba porque yo quería salir de esa parte. Una vez que yo termino de estudiar, dije, yo me voy. Pero para eso tuve que esperar como 2 años porque no había oportunidad para ingresar. Yo llego a la SEP, a Educación Indígena, una maestra me dijo, mira tus calificaciones, tú no cabes acá. Había un diputado y llegué con él y le dije, ¿cómo podría yo hacer para ingresar a Educación Indígena? Porque apenas llego y me dicen, no, tú no tienes oportunidad. Y me dice, pues te voy a llevar con los directivos de allá y ellos te dirán. Yo ingreso, me invitan a trabajar en CEP Central, aún sigo casada. Yo sigo viviendo esa violencia de que tú no sirves nada, tú eres mi criada. Cuando él me relaciona con otra persona, entonces dije, ya, hasta aquí llego. Y entonces él no me quería dar el divorcio, hubo muchos problemas, si los hubo. Yo decido venirme a Puebla solo con una maletita y ya me quedo acá. Viví muchas discriminaciones, a mí me dolía esa parte, ser una mujer divorciada para los demás es como despectivo. Es despectivo, es una mujer que ya no sirve, es una mujer que hay que tomarla como una cualquiera, una mujer que hay que violarla incluso, si se puede. Así me tomaron y dentro de mi tristeza, la soledad, una persona se apodera de mí, me fue manejando hasta que ya cuando me di cuenta ella estaba en mi casa. Cuando me doy cuenta ella me estaba golpeando. Cuando me doy cuenta ella me había robado. Ya había vendido mis cosas. Cuando yo me doy cuenta, lo denuncio y en el Ministerio Público me dicen, tú lo metiste a tu casa. Sácalo. Hasta después, como pude, ya se fue. Cuando yo vengo para Puebla, todo era inestable y entonces mi hija, ella se queda con su tía, después con la abuela y hasta después me la traigo. En esa parte como que
Sí, abandoné. Y me duele, reconozco que en esa parte le fallé a mi hija, pero cuando yo me la traigo, se me volvió rebelde. Porque ya no compaginábamos. Ya no había comunicación entre nosotras dos. Y yo no sabía qué hacer con mis viajes. Salía mucho a otros estados porque tenía que llevar un programa de lenguas a nivel estado. Pues la mandé con mi hermana. Ahí termina la secundaria y la preparatoria. Cuando yo llego al magisterio, pues llego con preparatoria. No sabía nada de pedagogía, estudié la licenciatura y me acuerdo que el maestro de Fomento a la Equidad me dijo, tú decides si te quedas a barrer o progresas. Empiezo a integrarme, primero era auxiliar y así empecé a aprender hasta que ya tuve el programa de lenguas a nivel estado con las 7 lenguas. Aparte trabajé con desarrollo de lenguas a nivel nacional. Conocí toda la parte sur de la República Mexicana. Me invitan al programa de Otras Raíces en SICOM Radio. Empezamos a crear libros, empezamos a crear cartillas. Posteriormente empezamos a trabajar también con la parte del mazateco. De repente el gobierno del estado solicita un intérprete porque había un caso muy sonado a nivel nacional de que una señora había matado a su hijo, porque así lo dijeron en su momento, porque desconocían cuál había sido el problema. A mí me llaman para ser intérprete de esta persona. Yo constantemente iba al Cerezo y logramos que ella saliera libre por ser hablante de la lengua mazateca. El mismo director de Educación Indígena, el maestro Alfonso y el maestro Fidencio, me invitan al programa de las Otras Raíces en SICOM. Era un programa cultural de CEP. Después me enfermo y dejé de ir. Viene el COVID, yo seguí enferma. Dentro del trabajo, Camilo trabajaba en la misma escuela. Él era el psicólogo. Nos empezamos a llevar bien. Después nos enamoramos. Nos juntamos, yo me enfermo, cada día me pongo más mal. Y me dijo, Camilo, vamos a casarnos. Entonces estaba mi sobrino, mi hermana, unas personas que muy amables, son vecinos. Ellos fueron los testigos de ese matrimonio tan rápido que se dio dentro del hospital. Dentro de los logros que tengo, en que me dan el reconocimiento en los libros que se imprimieron por la Dirección General de Educación Indígena, otros por INALI, la norma de escritura de la lengua mazateca, lengua náhuatl, de la lengua totonacú y algunos otros que se hicieron para la zona mazateca. Son como cartillas, algunos reconocimientos que me han dado, algunas ponencias que he dado, el reconocimiento que me ha dado la propia CEP y eso me llena de alegría, me fortalece. Sigo participando en SICOM Radio para el programa de hoy, que es Fuego Ancestral. Dentro de mis logros profesionales puedo considerar que es la maestría en didáctica de lenguas y
culturas indoamericanas. Los libros que ya existen y que me reconocen. Dentro de mis logros personales, tengo hoy a mi esposo, que me llevo muy bien con él, es muy cariñoso, me apoya en todo. Él ha sido mi cómplice para poder continuar con este trabajo que a mí me enorgullece. Como mamá, me llevo bien con mi hija. Ella reconoce mis logros. A mi nieto, yo creo que es parte de mi razón de ser. Tengo hoy a mi yerno también, que es un hombre muy amable. El mensaje que envío a quienes vean mi historia es que con muchos esfuerzos se logran las cosas. Nada es fácil en esta vida, sin embargo se puede. He podido reconciliarme con el pasado, he podido perdonar a todas aquellas personas que me han hecho daño. Olvidar, yo creo que nunca. Reina Delgado es una mujer que su vida refleja la fuerza. La frase que yo tengo es que cuando estés triste o tengas problemas y tengas ganas de llorar, llora todo lo que puedas. Después, sécate las lágrimas, levántate y camina. Su fuerza viene de la raíz de la memoria de su gente. Y aunque el mundo intentó romperla, ella eligió ser puente. Si mi niña interior me viera hoy, estaría sorprendida por esa valentía que tuve cuando yo salí de comunidad y sin hablar el español. Porque al final, todos venimos de un origen, todos tenemos una historia y todos tenemos algo que contar. Me gustaría que me recordaran como una mujer que amó sus raíces y que le gustaría ver a su comunidad unida y reconciliada.